Y el versículo 8 dice más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, dice el versículo 10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí hay una descripción bien vívida, amigos, que San Pedro hace acerca de ese día glorioso cuando Jesús regrese. Por un lado, dice que Dios no retarda su promesa en que se cumpla este evento maravilloso, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. En otras palabras, cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año que pasa, es tiempo de gracia, tiempo gratis que Dios nos regala para prepararnos, para que miremos más hacia el cielo que a la tierra, porque de allá vendrá Jesús. Nos preparemos espiritualmente y podamos entonces formar parte de aquel grupo que con alegría esperará a Jesús. Por eso es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí habla de que vendrá de sorpresa. De sorpresa será para aquellos que no están preparados, obviamente. Pero el que se preparó no va a ser un día de sorpresa. Y entonces dice que la tierra será enteramente quemada. Y el versículo 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y el versículo 13, San Pedro habla entonces del grupo en el cual él está. Pero nosotros, es decir, los cristianos, no los impíos, incrédulos y burladores, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice San Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El cristiano tiene paz en el corazón, aun cuando la venida de Cristo va a ser algo realmente catastrófico en este mundo, pero el cristiano tendrá paz en el corazón y alegría, porque estará recibiendo por fin a su Señor, a quien estuvo esperando por tanto tiempo. San Mateo capítulo 24, vamos a este capítulo, el capítulo de las señales de la segunda venida de Cristo, que no vamos a leer todo, pero lo pueden leer luego en sus casas, cuando tengan un tiempito, porque todo el capítulo 24 es un capítulo muy profético. Vamos a leer versículos 32 y 33, donde dice: de la higuera, aquí habla Jesús, aprended la parábola o aprended la lección. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que, amigos, si alguien le está diciendo que el fin del mundo va a ser en X fecha, o tal día, o tal mes, o tal año, recuerden lo que Jesús dijo: el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Ni siquiera Jesús lo sabe. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús aquí dice, no que sea malo comer o beber o darse en casamiento, sino al hecho de que la gente estará más bien concentrada en las cosas normales y comunes de la vida, en lugar de estar pensando que cada día que pasa es uno menos que nos queda para la segunda venida de Cristo. Que debemos hacer las cosas normales de cada día, por supuesto, pero tengamos en cuenta que debemos dedicar tiempo a preparar nuestra vida espiritual para ese gran día glorioso que sorprenderá a muchos como el ladrón en la noche, porque no estarán preparados, estarán durmiendo espiritualmente. Y cuando Jesús dijo acerca de cuando veáis que estas cosas suceden, ¿a qué cosas se estaba refiriendo él? Bueno, en este capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 5, dice que muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos
engañarán, es decir, el surgimiento de falsos profetas, falsos maestros, como una de las señales del retorno de Jesús. En el versículo 6 habla de rumores de guerras y guerras mundiales, cuando dice se levantará nación contra nación y reino contra reino, una señal muy clara acerca del tiempo en que vivimos, porque ya hemos tenido guerras mundiales y que Jesús las había anticipado como señales de su venida. El versículo 9 habla de la persecución que sufrirían los cristianos a lo largo de los siglos. Se multiplicará la maldad antes de la venida de Cristo y el amor de muchos se enfriará, dice él. Y en el versículo 29 habla de una señal de características astronómicas cuando habla del oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas o de uranolitos, que vamos a analizar en breve. Y Jesús dijo, cuando vean ustedes estas cosas, sepan que está cerca a las puertas mi venida. Y allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, San Pablo agregó más señales. Y San Pablo se refiere especialmente a cómo sería la moral humana, cómo sería el carácter en los hombres en los últimos tiempos. Esta es una radiografía de lo que realmente acontece hoy en la vida del ser humano. Según de Timoteo capítulo 3, 1 al 5, dice San Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días o en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Vivimos en tiempos peligrosos, amigos? Muy peligrosos, especialmente en las grandes ciudades. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, es decir, gente que hablaría en contra de Dios, desobedientes a los padres. Interesante esta señal, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Esto quiere decir que la gente estaría entregada a vicios, a hábitos que afectarían su cuerpo, su mente, su espíritu. Eso es la intemperancia. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados o hinchados, ¿no?, de orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. Qué interesante esta señal también. La gente está más inclinada a los deleites carnales que ir a una iglesia a buscar a Dios o leer la palabra de Dios. Los deleites del mundo, esa bandeja de tentaciones que el diablo nos ofrece todos los días, atrae tanto la atención de los seres humanos que se olvidan de que hay un Dios ante el cual un día tendrán que dar cuenta. Y dice en el 5, gente que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. En otras palabras, San Pablo dice que también habría gente con apariencia de piedad, gente que aparentaría ser buenos cristianos, sin embargo, sería solo un disfraz nada más, porque en su corazón no habrá una verdadera transformación obrada por el Espíritu de Dios. Gente con apariencia de piedad. Ahora, cuando recordamos la apertura del sexto sello, cuando estudiamos este tema en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 12 y 13 de Apocalipsis, allí aparecen 4 señales que anuncian el retorno de Jesús. Un gran terremoto, el sol se oscurecerá, la luna se volverá toda como sangre y las estrellas caerán del cielo. Jesús en San Mateo 24 ya había mencionado estas señales. San Juan las vuelve a repetir allá en el Apocalipsis. ¿A qué época se refiere Jesús cuando habló de ese gran terremoto? Bueno, cuando estudiamos los 7 sellos descubrimos que en el año 1755 se produjo aquel gran terremoto de Lisboa, que tuvo una repercusión grandísima y que mató a tanta gente. Un terremoto acompañado con maremoto fue algo terrible y coincide precisamente con la apertura del sexto sello, el sexto periodo de la historia, porque el séptimo ya es la venida de Cristo. Luego menciona el oscurecimiento del sol. De paso, la fecha exacta del terremoto de Lisboa fue 1 de noviembre de 1755, que tuvo consecuencias sociales, teológicas y filosóficas tremendas, amigos, porque la gente sintió que eso era como un castigo divino
Y de allí surge entonces, surgen algunas teorías como el ateísmo, que si Dios en realidad no se preocupa por nosotros, porque nos destruye con semejante tipo de catástrofe, entonces nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Y de allí entonces que surge Voltaire y surgen Kant, Rousseau y otros filósofos que sostenían ese tipo de puntos de vista, de que Dios en realidad no existe o bien no se preocupa por la raza humana. El día oscuro del 19 de mayo de 1780, 15 años después de ese terremoto de Lisboa, se produce este fenómeno. Se oscurece el sol en torno a las 10 de la mañana y estuvo oscuro ese día hasta la noche, cuando la luna se veía como sangre, como dice San Juan en el Apocalipsis. Esto fue en 1780, la señal que Jesús anticipó también que se vería en el cielo antes de su segunda venida. Y es interesante que Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación o persecución de aquellos días ocurriría este fenómeno en el cielo, que el sol se oscurecería. Y sí, porque el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, termina en Europa la triste era de siglos de persecución contra los cristianos, y en 1762 muere el último mártir. Y Jesús dijo, inmediatamente después de este tiempo de persecución habría señales astronómicas. La caída de las estrellas, 13 de noviembre de 1833, que fue un espectáculo realmente maravilloso, porque se podía leer un diario a la luz de ese fenómeno, que eran miles y millones de meteoritos que caían de diferentes partes del cielo en plena noche, obviamente, y se la conoce como una lluvia de estrellas fugaces cual nunca hubo en la historia, y que también estaba predicho este acontecimiento por Jesús en San Mateo capítulo 24. Bueno, algunas de las señales astronómicas, obviamente hay más señales de otra naturaleza, pero vamos a ir llegando al fin. Y yo quisiera que ustedes me acompañen allí al texto que está en Isaías capítulo 25 y versículo 9, puesto que en el Antiguo Testamento también hay muchísimas declaraciones, como dije al principio, acerca de este evento maravilloso que es la gran invasión extraterrestre, la segunda venida de Cristo, con sus millares y millares de ángeles. Isaías capítulo 25 y versículo 9, allí encontramos esta declaración. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué lindo, amigos, una hermosa declaración que tiene que ver con aquel grupo de gente que decidió ponerse de parte de Dios y que con alegría están hoy día esperando esa gran invasión extraterrestre. No son aquellos que se burlan de las promesas de Dios ni de las cosas religiosas, sino aquellos que respetan a Dios, que lo honran, que lo adoran y que atesoran a Cristo en su corazón porque lo aman y esperan recibirlo muy pronto, para que por fin podamos vivir en un reino maravilloso, sin dolor, sin muerte, sin clamor, sin llanto, sin nada de las cosas que nos entristecen cada día, y en ese reino donde ustedes y yo podremos vivir eternamente felices en la patria celestial junto a Jesús. Hay tantas maravillas para hablar, pero el tiempo se nos acaba y vamos a terminar con una oración. Querido Dios, gracias por estas promesas maravillosas y gracias porque pronto Jesús habrá de venir a buscarnos con sus millares de ángeles. Te pido que tú bendigas a mis amigos, los ayudes a ellos y a mí a estar preparados para ese día glorioso, para que por fin podamos vivir eternamente en ese paraíso celestial y terrenal que Dios nos está preparando. En el nombre de Jesús. Amén.